Hablar de la historia de México nos obliga a hablar del PRI. Ese partido hegemónico que durante casi un siglo se perpetuó en el gobierno tanto federal como en los gobiernos estatales e incluso municipales. Un partido que durante muchos años se encumbró en el poder político, arrasando en las elecciones federales, estatales, municipales, cualquiera que éstas fueran. Hablar de la historia de México es hablar de la historia del PRI, desde sus inicios, sus momentos más cumbres, como lo es ahora, sus momentos más negros en la historia del PRI. Buenas tardes, mi nombre es Abraham Gómez, alumno del noveno cuatrimestre de la carrera de Administración de Empresas, y hoy vamos a hablar de la caída del PRI. Hasta el año 2000 el panorama político para el PRI estaba de lo más normal dentro del presupuesto. Gobernaba la República y aparte tenía 19 entidades federativas de las cuales comandaba. Sin embargo, es justo ese año cuando comienza el debacle político, puesto que en ese año pierden las elecciones federales, que es cuando se da por primera vez la sucesión presidencial, entrando Vicente Fox del Partido Acción Nacional a hacerse cargo de las riendas del país. 6 años más tarde se le da la misma situación, gana nuevamente Acción Nacional, encabezado por Felipe Calderón Hinojosa, dentro de la presidencia de la República, y es hasta el 2012 cuando vuelve a recuperar el PRI su injerencia, puesto que Enrique Peña Nieto lograba consolidarse nuevamente como presidente de la República y recuperar así la hegemonía para el Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, ya se empezaban a cobrar las facturas para este partido, puesto que en el 2006 pierden no solamente la presidencia de la República, sino también lo hacen así con dos estados, que a la postre pues recuperarían solo uno, pasando a 18 entidades federativas. En el año 2012 se presenta una de las peores crisis en la historia del PRI, que es cuando el presidente Enrique Peña Nieto toma las riendas del país. Un sexenio plagado de muchas inconsistencias, donde el PRI pierde demasiada credibilidad, a pesar de que la elección se dio con un amplio porcentaje a favorable del partido emanado del Revolucionario Institucional. Sin embargo, fue una de las presidencias más cuestionadas en la época moderna del priismo. Después de ello se presenta este cambio hegemónico, o este cambio de la gobernatura, que es cuando la figura de Andrés Manuel López Obrador cobra mayor relevancia de la que ya tenía encumbrado en el partido Morena, gana la elección, y con esto se viene pues una hecatombe para el PRI, puesto que no solamente pierde la presidencia de la República, sino pierde además entidades federativas, pasando de 18 a 12 únicamente. El panorama no se podía ver más gris, pero sí lo fue. Aquí podemos analizar los tres panoramas electorales: en el 2002 con 19, en el 2006 con 17 y en el 2012 recupera una entidad pasando a 18, y es cuando sucede la hecatombe del PRI. 3 años solamente después, en el 2021, cuando se vuelven a dar las elecciones estatales, presenta una nueva caída catastrófica para el PRI, histórica, pasando a gobernar únicamente 4 entidades federativas, con una credibilidad inferior al 32%, cuando antes el Partido Revolucionario Institucional representaba, más que un partido político, una figura religiosa. Aquellos que simpatizaban con la filosofía institucional del partido seguían el partido a ciegas, sin importar quién fuera su candidato, sin importar el tipo de elecciones que fuera, tenían como que un apego hacia esa institución. 2023, año en el que actualmente estamos, sucede una de las peores hecatombes también en la historia del PRI. Pierden el Estado de México, un bastión político para ese partido, famoso por el grupo Atlacomulco, de donde han salido varios gobernadores de ese estado, incluido un presidente de la República como fue Enrique Peña Nieto. Pero ¿qué hay detrás de esta caída? ¿Quiénes fueron los culpables?
quiénes fueron los responsables, qué sucedió, por qué cayó el PRI. Vamos a analizarlo. Aquí analizamos en el 2018 cuando el PRI pasa a ser la tercera fuerza política, luego en el 2021 se queda con 4 gobernaturas y en el 2023 es cuando viene el hecatombe y pierde el Estado de México. Desde el año 2000, en el tiempo en que se da la sucesión presidencial por primera vez en la historia, han sido 14 personajes que han pasado por la dirigencia del PRI. Un récord pues sumamente grande en tan solo 23 años, es decir que cada uno permanece en promedio cerca de 1.3 años. Hay unos personajes que han ganado mayor relevancia que otros, hay a quienes se les ha cuestionado más o se les ha eh, achacado más directamente el fracaso contundente del PRI. Nos vamos a enfocar en 3 personajes centrales a los cuales consideramos o se considera tanto la historia como las estadísticas y la opinión pública, quienes han sido eh, los grandes eh, que están detrás del fracaso del Partido Revolucionario Institucional, el cual dirige actualmente Alejandro Moreno Cárdenas. Enrique Ochoa Reza, dirigente del partido del 2016 al 2018, entregó números negativos en una de las mayores crisis del país y le precedían detrás de él escándalos donde se le cuestionaba acerca de la adquisición de 100 concesiones de taxis en distintos lugares en el estado de Veracruz, incluso uno de ellos, aquella famosa liquidación que se autodió cuando era presidente de la Comisión Federal de Electricidad. Eh, Claudia Ruiz Massieu, detrás de aquellos escándalos que le sucedían por el puesto que desempeñaba como secretaria de Relaciones Exteriores y todo aquello que es, vaya, aquella historia negra que sucede detrás de ella. Alejandro Moreno Cárdenas, por supuesto, uno de los personajes más controvertidos de la política, no solo del partido institucional, sino de toda la figura política partidista de este país. Alguien que ha retomado una figura autoritaria dentro del partido, así lo dicen algunos, incluso dentro del mismo partido, como Osorio Chong, quien mencionaba que ha secuestrado al partido y pareciese que están pagándole o que su trabajo fue destruir el Partido Revolucionario Institucional. Mencionaba Osorio Chong, dijo, si eso es lo que vino a hacer, pues lo está haciendo muy bien, puesto que es en la gestión de Alejandro Moreno Cárdenas donde el PRI parece haber tocado fondo, perdiendo su bastión político en el Estado de México. El reclamo de los aspirantes o simpatizantes de este partido no solo se encumbra en aquellos personajes que fueron dirigentes del PRI, sino también en aquellos que en su momento dirigieron y llevaron las riendas de un Estado, emanados de este grupo político de trascendencia nacional. Vamos a mencionar, por ejemplo, los nombres de algunos gobernadores que estuvieron en el ojo del huracán por los escándalos. Dicen las historias o las gráficas que tan solo en los recientes años los señalamientos por la comisión de estos actos de corrupción, han recaído en contra de Javier Duarte Ochoa, gobernador de Veracruz, César Duarte de Chihuahua, Roberto Borges de Quintana Roo, Fausto Vallejo de Michoacán, Jorge Herrera Caldera de Durango, Miguel Alonso Reyes de Zacatecas, Rodrigo Medina de Nuevo León, Egidio Torre Cantú de Tamaulipas, Rubén Moreira de Coahuila. A esta lista se suman algunos que ya habían sido castigados por la justicia, como Andrés Granier de Tabasco, Humberto Moreira de Coahuila, Fidel Herrera Bertrán de Veracruz, Arturo Montiel del Estado de México, Tomás Yarrington Rubalcaba y Eugenio Hernández de Tamaulipas y José Morat Ulises de Oaxaca. A ellos pues se les suma la figura presidencial de Enrique Peña Nieto y los escándalos que sucedieron durante el sexenio que presidió, aquellos lamentables hechos de Ayotzinapa, la famosa Casa Blanca, los conflictos de interés. Es decir, la historia que encumbró el PRI fue poniendo ladrillo tras ladrillo hasta que ya no soportó la opinión y se destacó en esta gran caída drástica, tan dramática, tan histórica y tan lamentable que ha sucedido en el interior de este partido. Esta imagen evidencia la plana mayor del PRI
y los delitos de los que muchos de ellos fueron acusados e incluso encontrados culpables. Pero no solamente ha sido la figura de un presidente distinto, Andrés Manuel López Obrador, del partido político o el partido Morena o lo que haya hecho cierto candidato, es lo que ha dejado de hacer el Partido Revolucionario Institucional. La caída del PRI responde a tres aspectos. La credibilidad, es decir, que dentro del mismo partido se ha dejado de hacer el trabajo ciudadano, la lejanía con la gente, es decir, los actores políticos de ese partido se han distanciado de la gente, se han vuelto en un tipo, como mencionamos en un principio, de estrato religioso. Y la tercera posibilidad es el voto castigo, es decir, que la ciudadanía, el grueso electoral, no es tanto que simpatice con otras ideologías políticas o otros partidos, sino el voto es castigando al mismo partido al que hace mucho tiempo apoyaban. Sin embargo, el discurso político es el mismo. El discurso político que presenta cada uno de los presidentes del Partido Revolucionario Institucional aleja cada día más a la sociedad. En lugar de hacer una retrospectiva o una introspección para ver en qué le han fallado a la sociedad, qué es lo que han hecho mal, qué pueden revertir o qué pueden cambiar, el discurso siempre es el alter ego de decir, vamos haciendo las cosas bien, estamos recuperando. Ahora cuando se presentó el debacle, cuando la alianza, se forma la alianza del PRI, PAN, PRD, y llevan una elección y pierden 6 estados, dentro de ellos el PRI perdió 2, sale el presidente del PRI a decir que han ganado, contrario a lo que dijo el presidente del PAN en ese tiempo, el diputado Cepeda, cuando dice, bueno, ¿en dónde nos dicen que quedar 2-4 es ganar? Las matemáticas dicen que 2-4 es perder. El problema del PRI es eso, que se ha alejado de la sociedad, que no ha tenido la humildad de reconocer y decir, nos equivocamos, fallamos como partido, fallamos como institución, fallamos como gobierno, y tratar de cambiar esa sucesión, esa cuestión, esa filosofía partidista. Estamos a vísperas ya de las elecciones en el 2024 para la sucesión presidencial. Todo parece indicar que nuevamente será el partido en el poder quien tiene la mayoría de votación o al menos la intención de voto para permitir la continuidad de este gobierno, y el PRI no se le ve pies ni cabezas. De ser así, nos enfrentamos o estaremos casi seguros ante la extinción de uno más de las grandes historias que hay en México. Muchísimas gracias.